Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios o la escritura, o vamos a encender nuestras Biblias o nuestros aparatos donde está, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Yo le titulé a este mensaje: el fruto de la disciplina del Señor. El fruto de la disciplina del Señor. El Señor nos habla en el libro de Hebreos y nos dice esta palabra: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad? Corrige y le da vara al que recibe por hijo. Vamos a orar en este momento. ¿Me acompaña a orar? Amén. Y por las necesidades también. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta palabra. Ponemos en tus manos cada familia. Ponemos en tus manos, Señor, cada corazón. Ponemos en tus manos, Padre, este mensaje, sabiendo que tú, Señor, nos vas a hablar en esta preciosa oportunidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas de una manera grande. Te pido, Señor, que venga tu palabra, que venga tu bendición, que venga tu amor sobre este pueblo que ha sido comprado por amor con la sangre preciosa del Cordero. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Padre, que me des la gracia para transmitir lo que tú quieres que tu pueblo reciba, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos hijos de Dios le dan una ofrenda de palmas a Él? Aleluya. Si usted es hijo, dele fuerte la ofrenda de palmas. Aleluya. La palabra de Dios dice que a lo suyo vino, en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la misma palabra que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, ¿cuántos lo recibieron a Él? Aleluya. Aquellos que lo recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya. Amén. El Señor Jesucristo vino a presentar a un Dios en este lugar de Israel, con el pueblo de Israel, con su pueblo. Y el Señor vino a dar el mensaje hablando y presentando al Padre. El mensaje de Cristo era presentar a un Dios como papá, como Padre. Y para que nosotros en el Evangelio disfrutemos las abundantes herencias y las abundantes bendiciones que están en el Evangelio, tenemos que entender que Dios, el Dios que nosotros adoramos, no es un Dios que está sentado en un trono lejano y está esperando que fallemos para golpearnos y para castigarnos y para desecharnos, sino que es un Padre de amor que está esperando que nosotros alcemos nuestras manos para Él extender sus alas de amor, extender sus lazos de amor, extender sus brazos de Padre y llevarnos a su regazo y ser consolados y bendecidos y sanados y ministrados y enseñados por Él. Aleluya. Eso es lo precioso del Evangelio. Eso es lo hermoso del Evangelio. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos se les ha revelado la paternidad de Dios? Amén. ¿Cuántos le dicen papá? Aleluya. La palabra dice que nosotros tenemos un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, ¿qué? Abba, Padre, papito. Esas son las abundantes bendiciones del Evangelio, y eso es hermoso. Eso es lindo. ¿Y cuántos de los que están acá dicen: yo soy hijo? Aleluya, yo soy hijo de Dios. Usted ha cantado: ya no soy esclavo del amor, yo soy hijo de Dios. Amén. Eso vamos a ministrar al final. Ya no soy esclavo. El que es esclavo no es hijo. Aleluya. Ya no soy esclavo, ahora yo soy hijo de Dios. Estás
con las manos abiertas, con tu corazón abierto para recibir las abundancias de bendición de tu Padre Celestial? Amén. ¿Sí? ¿Recibe los derechos de ser hijo? Amén. ¿Cuántos lo reciben? Bueno, si recibes lo que a los hijos le corresponde, la Biblia dice que los que son bastardos, que los que son ilegítimos, se quedan sin disciplina. Pero los que son hijos reciben la disciplina. ¿Recibe la disciplina? Ahí ya no hay muchos amenes. ¿Recibe la disciplina de Dios? Este mensaje, hermano, tal vez no va a llenar estadios, no es muy popular, pero es un mensaje importantísimo para los hijos de Dios. Además, dice el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos: hijo mío, no menosprecies, no tengas en poco, quiere decir que valores la disciplina del Señor, ni tampoco te desanimes al ser reprendido por Él. Hay personas que se desaniman cuando les dicen no, ya dicen no, aquí ya no me quieren, aquí no hay amor, me voy a otro lado. No, no te desanimes cuando Dios te diga no. El no de Dios es positivo. El no de Dios es porque tiene algo mejor para ti. Y dice: no te vayas a desanimar cuando te reprenda el Señor, porque Dios al que ama disciplina, y al que le recibe por hijo, si se porta mal, lo va a azotar, le va a dar vara. ¿Todavía estás de acuerdo en llamarte hijo de Dios? Aleluya, amén. Para entender este mensaje, te voy a enseñar a alguien que se le reveló la paternidad de Dios. Un hombre que se llamaba David. David entendió que Dios era su padre, porque cuando David quiso hacer construir algo donde se adorara al Señor, David no le dijo al profeta: yo quiero hacer un templo grandote, quiero hacer una iglesia grandota, una estructura arquitectónica grande. No, David dijo: yo le quiero hacer casa a Dios. Porque David entendía que cuando el concepto de casa es equivalente a familia, David entendía que él era hijo de Dios y que Dios era su papá. Así como su pastor, como una oveja ve a su pastor, así como un hijo ve a su padre. Y entonces David entendía ese concepto. Y veamos ahora la vida de David, porque David no fue perfecto, David falló. Usted lo lee en la escritura, y por aquellos que nos están escuchando que tal vez nunca lo han oído, voy a ir hablando sobre lo que le pasó a David. David, en una oportunidad, ya cuando estaba viejo, no fue a la guerra, se levantó tarde, salió a su balcón, vio a una mujer que se estaba bañando, la vio con sus ojos, la deseó, la mandó a traer al palacio. Dice la palabra que todavía el que la mandó a traer le dijo: esta es la hija de Eliam y es la esposa de Urías. Y como diciéndole: ¿estás seguro lo que me estás ordenando? Y David la mandó a traer. Dice la palabra que tuvo relaciones sexuales con ella, adulteró con ella. Ella quedó y la mandó a la casa. Ella se fue a la casa y se dio cuenta con el tiempo que había quedado embarazada. Y le mandó a avisar al rey que había quedado embarazada. Pero imagínense todo lo que se movió ahí. Y entonces dice la Biblia que el rey, cuando se dio cuenta de esto, se preocupó. Y el esposo de esta mujer era un soldado. Imagínense que era uno de sus valientes. La Biblia habla de los valientes de David, los que David ministró, los que David les enseñó a pelear. Y dice en la palabra que este hombre fue llamado por David y le dijo al general: mándamelo, está en la guerra, pero mándamelo. Y lo mandaron de regreso. Y cuando llegó, dice la palabra que David lo mandó a que fuera a su casa. ¿Para qué? Para que este hombre tuviera relaciones con su mujer y que la gente no se diera cuenta, y ni él mismo se diera cuenta que el hijo era de David, como quería tapar su pecado.
Pero el hombre, dice la Biblia, que le dijeron al rey que Urías no fue a la casa con su mujer, sino que se había quedado en la banqueta en las orillas del palacio. Cuando David escucha esto, dijo: oh, no lo pude arreglar. Entonces viene y lo llama otra vez y le dice: tráiganlo y que venga a comer conmigo. Y le empieza a dar de comer y le empieza a dar vino. Y dice que lo embriaga, lo embriaga con el vino, para que el vino produzca un efecto, que el hombre vaya a buscar y tener relaciones con su esposa. Y dice la palabra que este Urías no lo hizo, sino que se quedó allí en ese lugar en el palacio. Y cuando le preguntaron: ¿y por qué no fuiste con tu esposa? ¿Cómo voy a ir yo mientras el arca de Dios está allá afuera? Y cuando mis hermanos están peleando, ¿cómo voy a ir yo a estar con mi esposa? Era Dios el que estaba quitando todo esto, obstaculizando todo eso. Y entonces dice la palabra que David dijo: bueno, aquí tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y le mandó con él mismo una carta a Joab, su general, y le dijo: lo vas a mandar al frente de batalla, y cuando esté la batalla más recia, ustedes se van a retirar y los van a dejar a él peleando enfrente. Y dice la Biblia que el mismo Urías lleva esa carta, llega con Joab, y entonces se la da a Joab, y Joab dice: bueno, aquí hay una orden de parte del rey. Y eso pasa. Lo ponen al frente de batalla, y cuando la batalla estaba mucho más agresiva, incrementada, ellos se retiran y dejan a Urías. Y dice la Biblia que la espada de los enemigos mataron a Urías. Le mandaron la noticia al rey. El rey se entera que Urías está muerto. La mujer Betsabé guarda su duelo, y después de que guardó el duelo, David la manda a llamar y se casa con ella, como que todo se había arreglado. Pero dice la palabra que esto no fue del agrado ante los ojos de Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. La religiosidad puede cubrir cosas ante el hombre, pero ante Dios todo está abierto. Dios no puede ser burlado. Y entonces dice la Escritura que a raíz de esto, de este David, que era hijo de Dios, que era un príncipe que había entendido paternidad, llega el profeta Natán. Y llega el profeta Natán y le dice: rey, aquí vengo con un mensaje de parte de Dios. Y el rey lo recibe y le dice: cuéntame el mensaje. Y entonces le dice el profeta: te voy a contar una historia. Habían dos hombres, un hombre era rico y el otro era pobre. El hombre rico tenía muchas corderitas, tenía mucho ganado. Y el hombre pobre solamente tenía una, y la cuidaba, y la amaba, y la trataba como hija. Y en una oportunidad llegó un caminante, llegó un forastero, llegó un extranjero, y llegó a visitar al hombre rico, y le pidió una de las corderitas. Y dice que la historia cuenta el profeta, que le cuenta al rey, le dice: y entonces el hombre rico, en lugar de darle una de todas las corderitas que él tenía, tomó la corderita del hombre pobre y se la entregó al caminante. ¿Qué piensas de eso? Dice la palabra que David se llenó de ira, ¿verdad? Se enojó y dijo: ese hombre rico que hizo esto merece la muerte y merece pagar 4 veces lo que esa corderita valía. Tremendo, hermano. Sin saber que él mismo se estaba juzgando. Y entonces dice la Escritura que cuando Natán escuchó esto, le dice a David: tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre rico. Así dice el Señor de Israel: yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te entregué, o también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, yo te hubiera añadido muchas cosas más como estas. Pero mire esto, hermano. Y dice: ¿por qué has menospreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos?
Has matado a espada a Urías elitita y has tomado a su mujer para que sea tu mujer y lo has matado con la espada de los enemigos, los hijos de Amón. Me interesa esta palabra. ¿Por qué has menospreciado la palabra del Señor? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no nos comportamos como lo que tenemos que comportarnos, como hijos, como hombres dignos, como mujeres dignas, cuando hacemos esto, nosotros estamos menospreciando la palabra del Señor. Y si hay algo que tiene valor, es la palabra de Dios. Si hay algo que no va a expirar, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. La palabra de Dios es algo maravilloso. ¿Cuántos aman la palabra? Por eso una de las claves de los hijos de Dios es que amen a Jesús como persona, pero también que amen su palabra y que amen su venida. Eso es nuestro legado. Y entonces cuando el profeta le dice esto a David, amados hermanos, la disciplina del Señor vino sobre David. Y entonces cuando el profeta le dice esto, y aquí me quiero enfocar, porque aquí el punto no es venir a juzgar a David, porque David falló y David tuvo un trato con Dios, y que vamos a fallar y que tenemos problemas. ¿Cuántos tienen errores? ¿Cuántos tienen problemas en su vida? ¿Cuántos han pecado? Hay un predicador, hay un hombre de Dios que decía, fíjese que se me acercó un hermano y dijo, mire hermano, tengo 4 meses de no pecar. Fallamos, tenemos problemas, pero si tenemos fallos y tenemos problemas, tenemos un abogado y tenemos un Padre que nos perdona. Amén. Aquí el mensaje es: ¿cómo vamos a responder ante la disciplina de Dios? Ese es el mensaje. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante la confrontación de Dios a nosotros, del Espíritu Santo a nosotros, o de una autoridad de parte de Dios ante nosotros? Un padre biológico o un padre espiritual. Porque usted sabe que los pastores son padres espirituales, ¿verdad? Amén. ¿Cómo vamos a responder? Entonces dice la palabra, y aquí quiero que usted vea, dice la palabra que David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, en este momento, cuando él dijo esto: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Verdad? Lo primero es que hubo un reconocimiento de que habían fallado. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechazará. Pero el corazón contrito es el corazón que está hecho pedazos porque se siente mal que le falló a Dios. Y entonces viene el profeta y le dice: no morirás. Sin embargo, las consecuencias son estas. La disciplina es esta: por cuanto con este hecho tú diste ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Entonces dice la palabra que el profeta regresó a su casa. El Señor hirió al niño de la viuda de Urías que había dado a David, y el niño se puso muy enfermo. Y entonces David, hermanos, empezó a rogar por el niño, y ayunó, y fue y pasó toda la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado a levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió pan con ellos.
Entonces empieza el trato de Dios y la Biblia nos enseña lo que estaba David en ese momento hablando y lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en él. Y aquí me traslado al Salmo 51. El Salmo 51 dice la Biblia que este salmo nos está enseñando lo que sucedió. Es el Salmo de David después de que se llegó y pecó con Betsabé y que el profeta Natán vino y lo visitó. Y entonces empieza David y dice: ten piedad de mí. Cuando venga la disciplina del Señor, recuerda que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que tiene piedad. Y si la disciplina vino, es porque eres hijo. Amén. Lo peor que le puede pasar a alguien que es hijo, que se aparta de Dios, es que no le pase nada. Repito otra vez, lo peor que le puede pasar a una persona que se aparta de Dios es que no le pase nada. Porque si es hijo, va a regresar como el pródigo. Va a ser tratado y va a regresar al camino de Dios. Y entonces David viene y dice: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo grande de tu compasión, Señor, borra mis transgresiones. Lávame de mi maldad por completo, límpiame de mi pecado, porque yo, Señor, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, lo que David hizo fue terrible. No fue a la guerra, deseó una mujer, adulteró con ella, la embarazó, quiso tapar su pecado, llamó al que era el esposo de ella, lo quiso embriagar, quiso engañar. Y como eso no le resultó, lo mandó a la guerra y lo mató con la espada de los enemigos. Y dice la Biblia, esto es terrible lo que él hizo. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que él reconoció que había fallado. ¿Verdad? Cuando vengamos al Señor, tenemos que reconocer lo que hemos hecho. El que confiesa, el que reconoce, el que admite su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que oculta su falta no prosperará, dice la Biblia. Saúl le dijo a Samuel: Samuel, mira, yo no hice las cosas como las tenía que hacer, pero mire, hice el sacrificio porque sentí que el pueblo se iba, pero yo quiero que tú me honres delante de los ancianos. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué a Saúl lo desecharon? ¿Y por qué a David lo restauraron? La diferencia fue en la respuesta ante la disciplina del Señor. Entonces dice la Biblia que cuando David, ¿verdad?, sigue hablando, dice: Señor, yo nací en iniquidad y en pecado mi madre. El Espíritu le empieza a revelar: en pecado yo fui concebido por mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto. Me harás conocer tu sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe que cuando el profeta le fue a hablar de la historia y le dijo: vino un caminante, vino un extranjero a pedirle una corderita, lo que le estaba diciendo, lo que le estaba revelando el Señor aquí, es que el espíritu que había visitado a su padre Isaí, porque David era un hijo bastardo, era un hijo no legítimo, lo mismo que había visitado a su padre, lo vino a visitar a él después. Porque hay cosas que afectaron a nuestros padres, que afectaron a nuestros abuelos, que en el futuro nos pueden venir a afectar a nosotros. Esto es bíblico, hermano. Amén.
Estos son demonios o espíritus inmundos cíclicos que pueden venir a afectarnos a nosotros. Y por eso es que hay un Daniel que un día se para y le habla a Dios. Yo no veo errores en Daniel. Daniel era un hombre justo, un hombre recto que se mantuvo recto durante muchos reinos. Usted no le ve errores a Daniel. A Daniel lo ve usted como un hombre que se propuso en su corazón no contaminarse desde joven y llegó a viejo y fue hallado fiel. Pero un día Daniel se para y dice: Señor, hemos pecado. Señor, perdona el pecado de nuestros padres. Señor, perdona. Yo te pregunto a ti, ¿ya pediste perdón por el pecado de tus padres? ¿El pecado de tus abuelos? ¿El pecado de tus bisabuelos? ¿El pecado de tus tatarabuelos? Amén. Ya lo pedí. Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Y aprovecha esta revelación para decir: Señor, yo te pido que limpies mi genética, limpies mi generación. El salmista decía: Señor, te pido, por favor, te pido que me perdones mis faltas, incluso las que yo no me he dado cuenta que las tengo, las que me son ocultas. Yo le he fallado, ¿verdad? Por eso es que la Biblia no está nada más por contar historias bonitas, es porque hay una aplicación a nuestra vida. Entonces dice la palabra que David habla todo eso. Y usted ve el Salmo 51, pide un corazón recto, ¿verdad? Una renovación en su espíritu, que no se aparte del Señor de él. Y ahí estaba él en esa relación y comunión con Dios. Y dice que pasaron 7 días. Y al 7º día el niño murió. Los siervos de Dios tenían miedo en informarle que el niño había muerto, pues decían: he aquí, cuando el niño todavía estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño, se va a suicidar. ¿Cómo lo hacemos? Y estaban preocupados. Y cuando David se dio cuenta que los siervos hablaban, susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces dice la palabra que David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa. Mire, todo esto es parte de la disciplina y la restauración después de la disciplina. Vuelvo a repetir: se levantó del suelo, se lavó. ¿Cómo te lavas? Con la palabra. La palabra te lava. La palabra, aplica la palabra para restaurarte. La palabra te sana la amargura. La palabra te sustenta, la palabra te ayuda. Valora la palabra de Dios. El enemigo te mete mentiras, la palabra de Dios te dice la verdad. Se lavó con la palabra, se ungió con el Espíritu, lo ungió, pidió unción. ¿Cuántos piden unción? ¿Cuántos vienen acá para ser ungidos? Para que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros. La unción venga. Amén. Se cambió de ropa. El Señor te cambia las vestiduras con mancha y con arruga y te pone vestiduras nuevas. Solo te rindes a Dios, como le dijo el Señor a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven hacías lo que querías, pero ahora que eres maduro, ¿cuántos quieren madurar? El que es maduro, otro te vestirá, hablando del Espíritu, y te ceñirá y te llevará a lugares donde tú no quieres ir. Eso habla de vestirnos para morir al ego, al yo. Aleluya. Porque dice, y esto le estaba hablando de la forma como él iba a morir. ¿Cuántos están aquí para morir? Aquí estoy con la espada, hermano. Yo lo estoy matando a usted, al viejo hombre, no a usted, al viejo hombre, a la vieja criatura. Y dice la palabra que se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró. No se amargó, no se defraudó, no dijo: ya, yo tanto que oré, tanto que hice, 7 días,
y murió el niño de todos modos. Adoró. ¿Es tu adoración como la adoración de David? Yo le pregunto, ¿cuántos tuvieron pruebas en esta semana? ¿Cuántos están pasando situaciones difíciles en esta semana? ¿Cuántos la están pasando? Levanten su mano si han pasado. Yo puedo levantar mi mano, yo he pasado situación y lo estoy pasando. Puede levantar su mano. Ahora le pregunto, ¿todavía tienes ganas de adorar? ¿Todavía tienes ganas de alabar al Señor? ¿Lo alabas y le sirves a pesar de la prueba que estás pasando? Amén. Porque no lo alabas por circunstancias, lo alabas porque Él es Dios y lo adoras porque Él es Dios y porque Él es bueno. Aleluya. Bendito su nombre. Entró en la casa del Señor, adoró. Después vino a su casa. Cuando pidió, le pusieron comida delante de él y comió, dice. Los siervos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? No lo entendemos. Y le dijeron, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas, llorabas. Y ahora que el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y David les dice estas palabras. Mientras el niño vivía, yo ayunaba, yo lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí? Y el niño viva. Pero ahora ha muerto. ¿Por qué de ayunar? ¿Podré hacer yo que Él vuelva? Yo iré a Él, pero Él no volverá a mí. Y él siguió adorando. Yo le contaba a los hermanos en el primer servicio, les decía, 3 años y medio atrás, el Señor nos dio una noticia con mi mamá, le diagnosticaron cáncer. Yo le agradezco a todos los que oraron, ayunaron, le pidieron a Dios por ella. Y Dios abrió puertas. Los médicos dijeron unos cuantos meses, pero gracias a Dios fue más tiempo. Hace un año, en marzo, yo fui con un viaje que fui un viernes y regresé el domingo y fue de Dios para yo poderla conectar con un amigo oncólogo y que le dieran un tratamiento adecuado. En octubre pude hacer un viaje, llevé a mi nieto, fui con mi hija, la vi, tuve un tiempo tan hermoso con mis papás. 2 semanas antes de que el Señor se la lleva, me llama y me dice, hijo, mira, mi hijo, te llamamos, ya está todo en orden, ya le hablé con tu papá. Y me dijo, gracias por habernos honrado con tantas cosas. Esas palabras me quedaron en mi corazón y yo le dije, no, y mi esposa está testigo, yo me puse a llorar y le dije, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me está diciendo? Y oré por ella y le dije, pero una cosa sí, le dijo, Dios tiene la última palabra. Y así me lo dijo, sí, Dios sabe cuándo y Dios tiene la última palabra. Cuando el Señor se la llevó, estas palabras me las recordó el Espíritu Santo. Yo no la puedo traer, pero un día estaremos en el reino eterno y ella está en un mejor lugar, mucho mejor que donde yo estoy, y alabo al Señor por eso. Amén. Ese es el Dios poderoso. Y mire, hermano, cuando David hizo esto y todo esto es parte de aceptar la voluntad, la disciplina de Dios. Entonces dice la palabra que David, después de ello, consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella volvió a quedar embarazada y le dio un hijo y le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Aquí quiero hacer una pausa, hermano. La carga del pecado de David
cayó sobre un niño inocente y el niño tuvo que morir. El pecado de nosotros, la carga de nuestra falta, cayó sobre alguien que era inocente. El justo pagó por los injustos. La paga del pecado es muerte y el Señor la pagó. El acta de los decretos fue anulada por Él. Él fue sin mancha y sin arruga, el Cordero perfecto que hizo el sacrificio por usted y por mí. Yo no sé si usted lo alaba por eso, pero dígale: Señor, gracias. Lo que a mí me tocaba pagar, tú lo pagaste. La muerte fue sorbida por ti, Señor. Aleluya. Una injusticia, ¿verdad? ¿Cómo es eso que Él y le dan otro hijo todavía? Así es injusto que estemos aquí, hermano. Usted y yo no merecemos estar aquí. Yo no merezco estar predicando aquí. Y usted merece estar sentado aquí con los príncipes del Señor. Esta es una asamblea de los príncipes. Aquí hay ángeles. Aquí está la presencia del Señor visitándonos. Pero hubo alguien que pagó el precio para que nosotros estuviéramos aquí, que era inocente y que sobre él cargó lo que a nosotros nos tocaba cargar. Y dice la palabra que se acostó con ella, tuvo relaciones con ella, le dio su hijo y le puso por nombre Pacífico. Salomón quiere decir pacífico, paz. Y el Señor lo amó, dice. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre Jedidías. El profeta le dijo: mira, le pusiste Salomón, pacífico, sí, pero también yo lo voy a llamar Jedidías por causa del Señor. ¿Sabe qué quiere decir Jedidías? Quiere decir amado de Dios, amado de Jehová. Aleluya. Amén. Y entonces regreso al texto del libro de Hebreos. Ya le dije, somos hijos, no somos bastardos, porque los bastardos no son disciplinados, pero los hijos reciben la disciplina de Dios, reciben los beneficios, reciben las bendiciones, reciben la herencia, pero también dentro de la herencia viene la bendición de recibir la disciplina del Señor. Pregúntale a tu hermano que está a la par: ¿eres hijo? ¿Eres hijo? ¿Eres hija? ¿Sí? ¿Recibe la disciplina? Ahora, mire lo que dice Hebreos, con esto termino. Hablando de los padres, nuestros padres terrenales nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, con amor, porque nos amaban. Pero Dios, hablando de Dios, el Señor nos disciplina para nuestro bien. ¿Y sabes para qué nos disciplina? Dice Hebreos: para que participemos de su santidad. La disciplina nos santifica, hermanos. Y luego dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina, hermano, no, el que está en disciplina no está: ay, estoy en disciplina, usted aquí tocándome la barriga. No, es que está en disciplina, está triste. Está triste. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después de todo ese ejercicio, de todo esto, disciplina, esa tristeza, les da después de todo esto un fruto apacible de justicia. Aleluya. Vuelvo a repetir, David recibió la disciplina, la aceptó, reconoció,
El niño murió. A pesar de eso, adoró, ¿verdad? Se levantó, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la presencia del Señor, a la casa del Señor, adoró. Y después de que adoró, regresó a su casa y comió y no tuvo amargura en su corazón. Aceptó lo que Dios le había dado. Y Dios vio esa actitud. Y cuando vio esa actitud, después se volvió a tener una intimidad con su esposa Betsabé. Y nació un hijo que se llamó Pacífico. Y aquí dice la Biblia: al presente ninguna disciplina parece ser gozo, sino tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, después Dios les da un fruto apacible. Apacible es paz, ¿verdad? Viene de la palabra paz, apacible. Un fruto apacible de justicia. Amén. Así como a David le dieron a Salomón y le dieron a ese Jedidías, amado del Señor, así el Señor, cuando nosotros estamos en la disciplina del Señor y somos disciplinados por Él, esa disciplina producirá un fruto de paz. Aleluya. Por eso nosotros entendemos, amados hermanos, que cuando el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, está hablando de la paz que venía de parte de Dios en el Señor, como el único mediador entre Dios y los hombres. Está hablando de cómo el Señor vino a reconciliar las cosas de arriba con las que estamos acá. La reconciliación vino a cuando Él dijo: yo vine a cumplir lo profético que dijo Isaías y voy a entregar mi vida. Y dice que no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado al matadero. Y dice la palabra que el castigo por nuestra paz fue sobre Él. El inocente por los culpables, el justo por los injustos. A Él sea la gloria en este lugar por los siglos de los siglos. Por eso es que esta iglesia es cristocéntrica, porque se basa en que Dios la perdonó, pero la culpa cayó sobre nuestro Señor Jesucristo por el amor del Padre. ¿Cuánto le dan ofrenda al Rey de Reyes, Señor de Señores? Aleluya. Hoy el mensaje es: si fallas, cuando venga la disciplina, ¿cómo vas a responder ante la misma? Cierra tus ojos. En este momento, si hay alguna persona, por favor interceda conmigo, por favor. Si alguna persona en este momento necesita salvación, hoy es el día de salvación. Ya pagaron por ti el Señor Jesucristo. Si alguna persona necesita reconciliarse con el Señor, hoy es el día de regresar a casa. Estamos orando en este momento con esta iglesia por ti. En el nombre poderoso de Jesús, lo único que tienes que hacer es presentar tu corazón arrepentido delante de Él. Y le vas a decir ahora, en este momento voy a orar contigo para hacer esa oración de fe que te va a dar el acceso a la vida eterna. Y a Dios pagó, el justo por los injustos, el inocente por los culpables. Dios te ama y te quiere salvar. Solo ora conmigo en este momento repitiendo estas palabras: Señor Jesús, perdóname. Señor, reconozco mi pecado y acepto que tú pagaste por él en esa cruz, derramando tu sangre. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante yo soy tu hijo y mis mejores días están por venir. Señor Jesús, perdóname. Yo me alejé de ti, pero hoy vengo a acercarme de nuevo y a reconciliar contigo y jamás apartarme de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, pueblo, siga orando.
Si alguna de las personas que está en este lugar hizo esa oración conmigo, lo único que necesito en este momento es bendecir tu vida. Si lo hiciste esta oración, allí donde tú estás, solo levanta tu mano para poder bendecir tu vida. ¿Hay alguien que hoy hace esa oración? Levante su mano. Si hay alguien que lo hizo allá en su casa, en esta transmisión, ahí donde estás, bendigo tu vida. Mándanos un mensaje para poder ayudarte y para poder bendecirte. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y en este momento los hijos del Señor, los hijos que aceptan la voluntad, la disciplina, el amor, la herencia, todo lo que Dios trae, nos ponemos de pie en este momento levantando nuestras manos y diciéndole gracias, Señor. Y confesando con nuestra boca que somos sus hijos, que somos hijos de Él.